El día de hoy vamos a exponer el capítulo 10, la interpretación jurídica. Tenemos como docente al profesor Pío Miguel Ángel Dávila, integrantes de nuestro grupo José García Barco, Yacira Vilela Lavins, Hugo Chávez Hidalgo y Dalila Becerra Hernández. Vamos a seguir con la exposición del capítulo 10 de la interpretación jurídica, planteamiento del problema de interpretación. La teoría de la interpretación jurídica de esta manera es la parte de la teoría general del derecho destinada a desentrañar el significado último del contenido de las normas jurídicas cuando su contenido normativo no queda claro a partir del análisis lógico-jurídico interno de la norma. Si decimos la Constitución no ampara abuso del derecho, artículo 103, párrafo de la Carta, el análisis lógico-jurídico interno de la norma nos dirá supuestos si existe un abuso del derecho, consecuencia entonces la Constitución no lo ampara. Dentro de esto podemos preguntarnos, ¿qué es el abuso del derecho? Podemos definir abuso de derecho como aquel límite impuesto por el ordenamiento jurídico a las acciones u omisiones que causen un daño antijurídico o ilícito, otro en un supuesto no contemplado por una norma específica, es decir, cuando exista una laguna que deje desprotegido algún derecho de tercero que se haya. En la interpretación jurídica, ¿es ciencia o arte? La teoría de la interpretación es un conjunto que a veces no muy armónico de proposiciones sobre cómo aclarar el sentido de las normas jurídicas. En el fondo, nadie ha desarrollado una teoría integral sistematizada de la interpretación jurídica. Esto ocurre porque la teoría de la interpretación no constituye un conjunto de reglas generalmente admitidas, ¿no? En lo que es la concepción del derecho como sistema estructural, el derecho hacia afuera es un gran universo de principios y normas jurídicas que tiene una estructura, genera y funciona con ciertas reglas de sistema que lo hacen distinto a otros sistemas normativos, ¿no? Dentro de ellos tenemos norma y grupo de normativa, la clase normativa, conjunto y subconjuntos. También podemos tener lo que es síntesis. De tal forma podemos decir que el derecho es un sistema estructurado que contiene principios y normas jurídicas que lo diferencian de otros sistemas normativos y que a su interior se organiza partiendo de la unidad más elemental que es la norma jurídica, ¿no? Para poner solamente un ejemplo, no es lo mismo sistema jurídico individualista del siglo pasado que el de la segunda mitad del siglo XX impactado por los derechos humanos, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Buenos días, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es José García Barco. En esta oportunidad voy a continuar con la exposición Los componentes de la interpretación jurídica. La interpretación jurídica consta, hablando en sus términos más globales, de tres componentes. Una aproximación a priorística del intérprete, a la que trataremos bajo el concepto de criterios generales de interpretación. Un cuerpo de mecanismos operativos de interpretación jurídica, generalmente aceptados por la doctrina, que en un conjunto constituyen los métodos de interpretación. Y los apotemas de interpretación, que son argumentos tópicos de aceptación bastante generalizada. Los criterios generales de interpretación. Cada intérprete elabora su propio marco global de interpretación jurídica, asumiendo uno o más criterios con componderación distintas, y por lo tanto cada intérprete se pone en un punto de partida y se traza una dirección interpretativa que es distinta a la de cualquier otro intérprete. Si, por ejemplo, alguien roba para comer porque tiene que comprar su alimento, las personas se dividen entre quienes sostienen que es un acto ilícito y quienes los culpan o, cuando menos, lo disculpan parcialmente. A continuación mencionamos los criterios que se utilizan con mayor frecuencia: el criterio tecnicista, el criterio axiológico, el criterio teleológico y el criterio sociológico, ¿no? El criterio tecnicista. De acuerdo al criterio tecnicista, el intérprete asume que la tarea de interpretación consiste en desentrañar el significado de la norma jurídica a partir del derecho mismo, sin intervención de elementos extraños a lo técnicamente legal. Los medios de los que se valdrá el intérprete son los siguientes: la literalidad de la norma, la ratio legis, los antecedentes jurídicos
la sistemática y la dogmática, ¿no? El criterio axiológico. De acuerdo al criterio axiológico, el intérprete asume que la tarea de interpretación consiste en adecuar el resultado, en la medida de lo posible, a ciertos valores que deben imperar en la aplicación del derecho. Criterio teológico. Según el criterio teológico, el intérprete asume que la interpretación debe ser realizada de manera tal que, en la medida de lo posible, se obtenga una finalidad predeterminada de la aplicación de la norma jurídica. El criterio sociológico. Según el criterio sociológico, el intérprete asume que la interpretación debe ser realizada de manera tal que, en medida de lo posible, la aplicación de la norma jurídica sea adecuada a las características sociales de la realidad normada. La posición axiomática de interpretación. En resumen, podemos decir que el intérprete asume siempre una posición axiomática de interpretación que está constituida por una combinación ponderada de los criterios anteriormente reseñados. Esto lo conduce a asumir un punto de partida y una metodología de interpretación particulares y propios a su punto de vista, que no son usualmente iguales a los otros intérpretes. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo a la distancia, profesor, colegas. En esta hora voy a hablar sobre la interpretación jurídica. Vamos a hablar sobre la síntesis general sobre el método de interpretación. Acá es una pregunta, dice, ¿qué es lo que trata de decirnos el autor sobre los métodos de interpretación? Lo que el autor nos dice es que el buen intérprete es el que utiliza todos los métodos posibles que sean necesarios para interpretar válidamente un determinado tema específico, siempre que entre ellos guarden relación. Vamos a seguir a hablar los apotegmas jurídicos, pero debemos primero tener en cuenta que los apotegmas jurídicos no son métodos de interpretación, pero utilizan conjuntamente los métodos y los apotegmas para resolver los problemas interpretativos. Seguidamente vamos a hablar de interpretación según el intérprete. Hay tres tipos de interpretación de acuerdo a esta variable. La interpretación auténtica es aquella que la autoridad que tiene la competencia de dictarla o derogarla siguiendo el mismo procedimiento que se adoptó para producirlo. Esta interpretación auténtica tiene fuerza plena, vinculatoria, según el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú. Seguidamente vamos a hablar de la interpretación jurisprudencial, que es lo que realiza el más alto Tribunal de Justicia del Perú. En este caso, Corte Suprema de la República, y esta es fuente de derecho dentro de nuestro sistema jurídico. Y por último vamos a hablar de la interpretación doctrina. Es la interpretación que nace de la lectura de los grandes maestros del derecho. Y para culminar dice, la interpretación según el resultado es aquella en que las normas interpretan se extiende más allá de los alcances de dicha norma. Ejemplo, casos típicos en el que se reclama la protección de los derechos constitucionales de la persona. Muchas gracias y permiso. Bueno, a mí me ha tocado exponer en el capítulo 10 el tema de métodos de interpretación. Son procedimientos más que todo metodológicos en base a los cuales podemos obtener conclusiones positivas frente al que quiere decir la norma jurídica. Es decir, los métodos de interpretación esclarecen el significado de las normas utilizando cada uno variables de interpretación distintas a las de las demás. Luego tenemos el método literal. El procedimiento de interpretación consiste en averiguar lo que la norma denota mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito en el que se haya producido la norma. El método literal es la puerta de entrada a la interpretación dentro de cualquier sistema jurídico basado en la escritura. También tenemos el método de la ratio legis.
Según el método de la ratio legis, es el que quiere decir. El método de la ratio legis busca esclarecer la norma en base a lo connotado. Muchas veces el método ha sido considerado como subjetivista porque se dice la ratio legis de una norma no existe. Se da el que interpreta el subjetivismo de la ratio legis es cierto. Sin embargo, con ello no se invalida su uso. Lo recomendable es utilizar la ratio legis haciendo una cuidadosa distinción entre las ideas personales y la ratio legis de la norma. Luego tenemos el método sistemático por comparación con otras normas. Para el método sistemático por comparación con otras normas, el procedimiento de interpretación consiste en esclarecer el que quiere decir la norma atribuyéndole los principios o conceptos que quedan claros en otras normas y no están claramente expresados en ella. Luego también tenemos el método sistemático por ubicación de la norma. Según el método sistemático por ubicación de la norma, su interpretación debe hacerse teniendo en cuenta el conjunto, subconjunto, grupo normativo, etcétera, en el cual se haya incorporado, al fin que su que quiere decir sea esclarecido por los elementos conceptuales propios de la estructura normativa. En resumen, el método sistemático por ubicación de la norma interpreta aplicando el conjunto de principios, conceptos, elementos y contenidos que sirven para dar medio ambiente a la norma dentro del grupo o conjunto normativo. Luego también tenemos el método histórico. Para el método histórico, la interpretación se hace recurriendo a los contenidos que brindan los antecedentes jurídicos, directamente vinculados a la norma de que se trate. El método histórico para llegar a conocer la intención del legislador y así entender por qué o para qué dio la norma a fin de interpretar sus alcances en consonancia. También nos encontramos con el método sociológico. Más que todo es la interpretación de la norma debe realizarse tomando en cuenta las variables sociales del más diverso tipo de grupo social el que va a producirse la aplicación de la norma. El método sociológico de interpretación supone el aporte de las distintas ciencias sociales al esclarecimiento y adaptación de la normatividad a la realidad. Y, en verdad, uno de sus objetivos centrales es trabajar para lograr tal adecuación entre derecho y sociedad. Por último, tenemos los criterios axiológico y teleológico y su relación con los métodos de interpretación. A diferencia de los otros criterios, contenidos y sus diversos contenidos, los criterios axiológico y teleológico no tienen un grupo de métodos que los sirvan expresamente. Más bien, estos dos criterios utilizan los diversos métodos que hemos trabajado hasta aquí, sirviéndose de los que en cada caso corresponden mejor a sus objetivos. En cualquier caso, lo cuestionable no será utilizar los métodos de acuerdo a la conveniencia del intérprete, sino la metadiscusión sobre qué criterios elegir, cómo precisar su contenido y cómo ponderarlos entre sí. Gracias.